Camilo VI agonizaba en aquella fría sala de hospital aquel 8 de septiembre de 2019. Pero antes de morir, balbuceó 3 secretos que nunca se había atrevido a confesar a nadie. Hoy, en Vidas de Impacto, vamos a revelar esos 3 secretos que el cantante con lágrimas en los ojos se atrevió a contar. No olvides suscribirte al canal porque lo que viene te hará mirar a Camilo VI de otra manera. La primera, el secreto prohibido. Una confesión que Camilo le hizo a Lourdes Ornelas sobre su orientación sexual y los sacrificios que hizo para mantener su imagen de galán en una época que no perdonaba. La segunda, un hijo que nunca reconoció. David Guerra, el hombre que asegura llevar la sangre del cantante y que desató una batalla legal que la familia intentó silenciar a toda costa. La tercera, la carta. El contenido real de la carta que Camilo le dejó a su hijo Camilín, un testamento emocional cargado de arrepentimiento que hoy, finalmente, sale a la luz. Pero para entender cómo nació la leyenda, primero tenemos que regresar al lugar donde todo comenzó. Mucho antes de que millones de personas corearan su nombre. Mucho antes de los escenarios iluminados, de los aplausos interminables y de las ovaciones que estremecían estadios completos, existía un muchacho del que nadie esperaba absolutamente nada. Su nombre era Camilo Blanes Cortés. Nació en un pequeño rincón de España, donde los días parecían repetirse una y otra vez como si el tiempo se hubiera detenido. Allí no existían las alfombras rojas ni las cámaras de televisión. Solo había calles silenciosas, casas humildes y un futuro que parecía escrito para quienes nunca se atrevían a soñar demasiado. Pero había algo diferente en aquel niño. Algo que ni siquiera él podía explicar. Mientras los demás jugaban hasta caer la noche, Camilo permanecía inmóvil observando el horizonte. Decía que la música no solo se escuchaba, también se sentía. Como si una voz invisible le susurrara que su destino estaba lejos de aquel lugar. Su familia luchaba cada día por sobrevivir. El dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas, pero aún así, el muchacho parecía vivir en otro mundo. Un mundo donde cada melodía escondía una historia y donde cada silencio parecía guardar un secreto que todavía no estaba listo para ser revelado. Con el paso de los años, aquella obsesión comenzó a consumirlo por completo. Ya no dormía pensando en una vida tranquila. Dormía imaginando escenarios gigantescos, miles de personas gritando su nombre y una fama tan inmensa que terminaría convirtiéndose en una prisión. Nadie entendía aquella obsesión. Algunos la llamaban locura. Otros aseguraban que perseguía un sueño imposible. Pero Camilo estaba convencido de que el destino ya había tomado una decisión por él. Y cuando sintió que su pueblo se había quedado demasiado pequeño para sus ambiciones, tomó la determinación que cambiaría su vida para siempre. Se marchó. Sin dinero. Sin contactos. Sin garantías de volver a ver a quienes amaba. Madrid lo esperaba, pero no con los brazos abiertos. La ciudad era fría. Impredecible. Cruel. Cada puerta que tocaba terminaba cerrándose frente a sus ojos. Cada audición terminaba con la misma respuesta. No eres lo que estamos buscando. Los días comenzaron a mezclarse con las noches. El cansancio, el hambre y la incertidumbre se convirtieron en compañeros inseparables. Más de una vez estuvo a punto de rendirse. Más de una vez pensó en regresar derrotado. Pero había algo dentro de él que se negaba a morir. Era como si una fuerza invisible le repitiera que aquel sufrimiento solo era el precio de algo mucho más grande. Porque las leyendas jamás nacen entre la comodidad. Nacen en medio del dolor. Y mientras el mundo seguía ignorando a aquel joven desconocido, el destino comenzaba a mover piezas que cambiarían su historia para siempre. Lo que Camilo todavía no sabía era que el éxito estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y que, junto con la gloria, también llegarían los secretos, las sombras y las decisiones que terminarían persiguiéndolo durante el resto de su vida. Porque algunas estrellas no solo nacen para brillar.
También nacen para ocultar oscuridades que nadie se atreve a mirar. Después de años caminando entre el anonimato, el hambre y las puertas cerradas, algo empezó a cambiar alrededor de Camilo Blanes Cortés. Era como si una fuerza invisible hubiera comenzado a mover los hilos de una historia que nadie alcanzaba a comprender. Una canción, luego otra, y después otra más. De pronto, aquella voz que durante años había sido ignorada empezó a escucharse en todas partes. Las radios no dejaban de repetir sus melodías. Los teatros comenzaron a llenarse. Las discográficas, que antes rechazaban sus maquetas sin siquiera escucharlas completas, ahora competían por conseguir su firma. Parecía un milagro. Pero quienes estuvieron cerca de Camilo aseguraban que aquello no había sido producto de la suerte. Había trabajado en silencio durante demasiado tiempo. Mientras el público veía nacer a una estrella, muy pocos conocían las noches interminables, las renuncias y las cicatrices invisibles que habían construido al hombre que ahora dominaba cada escenario. Su voz parecía desafiar toda lógica. No solo cantaba, transmitía dolor, esperanza, desesperación. Cada nota parecía esconder una historia que nunca llegaba a contarse por completo. Y quizá por eso millones de personas comenzaron a sentirse reflejadas en él. Sin darse cuenta, Camilo había dejado de ser un cantante. Se había convertido en un fenómeno. Pero el verdadero punto de quiebre todavía estaba por llegar. En una época donde casi nadie se atrevía a romper las reglas, Camilo tomó una decisión que muchos calificaron como una locura. Un proyecto gigantesco. Demasiado ambicioso. Demasiado costoso. Demasiado peligroso para una industria acostumbrada a jugar sobre seguro. Uno tras otro, los inversionistas comenzaron a retirarse. Algunos aseguraban que terminaría completamente arruinado. Otros le advirtieron que aquella apuesta sería el final de su carrera antes de alcanzar la gloria. Pero Camilo jamás aprendió a retroceder. Cuando todos decidieron abandonar el barco, él permaneció solo. Arriesgó prácticamente todo lo que había conseguido. Dinero, prestigio, credibilidad. Si fracasaba, no habría una segunda oportunidad. Durante semanas, el proyecto pareció caminar sobre una cuerda floja. Cada ensayo aumentaba la tensión. Cada decisión podía cambiarlo absolutamente todo. Hasta que llegó la noche del estreno. Nadie respiraba. El telón comenzó a levantarse lentamente. Y durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio se apoderó del teatro. Entonces ocurrió. Los aplausos comenzaron tímidamente. Después se transformaron en una ovación. Y aquella ovación terminó convirtiéndose en un estruendo que marcaría para siempre la historia de la música. Esa noche nació algo mucho más grande que una estrella. Nació una leyenda. A partir de ese momento ya no existían fronteras. Los escenarios comenzaron a multiplicarse. Las multitudes parecían crecer en cada presentación. Miles de personas esperaban durante horas solo para verlo aparecer unos minutos. Los aeropuertos colapsaban. Los hoteles quedaban rodeados de admiradores. Las entradas desaparecían en cuestión de horas. La prensa comenzó a llamarlo de muchas maneras. El fenómeno. El gigante. El hombre de la voz imposible. Pero mientras el mundo celebraba su ascenso, muy lejos de los reflectores empezaban a acumularse silencios que nadie lograba explicar. Porque cuanto más brillaba Camilo frente al público, más oscuras parecían hacerse las sombras que lo esperaban cuando el escenario quedaba completamente vacío. Y sería precisamente en ese silencio donde comenzaría el capítulo más inquietante de toda su historia. Mientras millones de personas levantaban los brazos para recibir a Camilo Blanes Cortés como la voz más grande de su generación, algo muy distinto comenzaba a suceder detrás del telón. Algo que casi nadie alcanzó a ver.
Cada noche era exactamente igual. Las luces se encendían. Miles de personas gritaban su nombre. Los aplausos hacían temblar los escenarios. Y durante 2 horas parecía el hombre más poderoso del planeta. Pero cuando el último reflector se apagaba, comenzaba el verdadero espectáculo. El del hombre que caminaba solo por interminables pasillos de hoteles vacíos, acompañado únicamente por el eco de los aplausos que minutos antes parecían capaces de llenar cualquier vacío. Dicen que la fama puede comprar mansiones, pero jamás consigue comprar tranquilidad. Con el paso de los años, Camilo dejó de perseguir el éxito. Ahora era el éxito quien lo perseguía a él. Cada nuevo disco debía vender más que el anterior. Cada concierto tenía que superar al último. Cada nota debía ser perfecta. No existía margen para equivocarse. Ni siquiera por un segundo. Los músicos comenzaron a notar una transformación inquietante. El hombre sonriente que alguna vez soñó con cantar para el mundo empezaba a desaparecer. En su lugar aparecía alguien obsesionado con controlar absolutamente todo. Una palabra mal pronunciada. Una nota ligeramente desafinada. Una luz fuera de lugar. Cualquier detalle era suficiente para detener un ensayo y comenzar de nuevo desde el principio. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Las que fueran necesarias. Porque para Camilo, la perfección nunca era suficiente. Y mientras el público admiraba a un artista aparentemente invencible, él libraba una batalla silenciosa contra un enemigo que nadie podía ver. Él mismo. Poco a poco comenzó a levantar muros invisibles alrededor de su vida. Las entrevistas se hicieron cada vez más escasas. Las puertas de su casa permanecían cerradas. Las llamadas eran respondidas por otras personas. Incluso quienes aseguraban conocerlo desde hacía años empezaron a decir que Camilo ya no era el mismo. Algo había cambiado. Algo que nadie conseguía explicar. La prensa comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué desaparecía durante semanas? ¿Por qué evitaba hablar de su vida privada? ¿Por qué parecía desconfiar incluso de quienes trabajaban a su lado? Las respuestas nunca llegaban. Y cuando no existen respuestas, los rumores encuentran el terreno perfecto para crecer. Mientras tanto, los escenarios seguían llenándose. Las giras continuaban batiendo récords. Las cámaras mostraban sonrisas impecables. Pero detrás de aquella imagen perfecta empezaba a construirse un laberinto del que ni el propio Camilo parecía capaz de escapar. Había noches en las que permanecía despierto hasta el amanecer, caminando de un lado a otro, incapaz de encontrar descanso. No era el cansancio físico. Era algo mucho más profundo. Como si el personaje hubiera comenzado a devorar lentamente al hombre que existía detrás del micrófono. Y entonces aparecieron las primeras grietas. Pequeñas al principio. Casi imperceptibles. Pero suficientes para anunciar que algo muy oscuro estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuanto más brillante parecía su carrera frente al mundo, más profundas se hacían las sombras que empezaban a envolver su vida lejos de los reflectores. Y sería precisamente en medio de ese silencio donde comenzarían a nacer los rumores que, décadas después, convertirían a Camilo Blanes Cortés en uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Con el paso de los años, mientras los discos de Camilo VI rompían récords y millones de personas coreaban sus canciones en España y América Latina, comenzó a levantarse una muralla invisible alrededor del hombre que existía detrás del escenario. Era una barrera que nadie parecía capaz de atravesar. Ni los periodistas. Ni los fotógrafos. Ni siquiera muchos de quienes aseguraban ser sus amigos. Cuanto más famoso se hacía, más difícil resultaba conocerlo realmente. Y fue precisamente ese silencio el que comenzó a despertar la curiosidad de toda una generación.
Las revistas del corazón competían por conseguir una fotografía exclusiva. Los programas de televisión prometían revelar la verdad sobre el cantante. Cada semana aparecía un nuevo titular. Cada mes nacía un rumor diferente. Pero Camilo respondía siempre de la misma manera, guardando silencio. Mientras otros artistas abrían las puertas de sus casas y exponían su vida privada para mantenerse vigentes, él parecía seguir una regla inquebrantable. Su música pertenecía al público. Su vida, no. Con el tiempo, aquella decisión empezó a tener consecuencias inesperadas. Cuando una persona decide no hablar de sí misma, otros terminan contando la historia por ella. Así comenzaron a multiplicarse las especulaciones. Algunas eran completamente inofensivas. Otras resultaban cada vez más extravagantes. La prensa analizaba cada fotografía, cada gesto, cada amistad, cada ausencia. Cualquier detalle era suficiente para construir una nueva teoría. Y cuanto menos respondía Camilo, más crecían las preguntas. Sin embargo, quienes trabajaron cerca de él coincidían en algo. Detrás del artista seguro de sí mismo, existía un hombre profundamente reservado, extremadamente perfeccionista y celoso de su intimidad. No era extraño que desapareciera durante semanas. Tampoco que rechazara entrevistas o evitara responder preguntas personales. Para muchos, aquello era simple discreción. Para otros, era la prueba de que ocultaba algo. La realidad es que nunca permitió que el público entrara en los rincones más privados de su vida. Y quizá por eso, incluso décadas después de alcanzar la fama, seguía siendo uno de los artistas más enigmáticos de la música en español. El escenario era el único lugar donde parecía sentirse completamente libre. Allí no existían las preguntas incómodas. No existían los fotógrafos escondidos. No existían los rumores. Solo estaban él, su voz y miles de personas dispuestas a escucharlo. Pero el concierto siempre terminaba. Y cuando las luces se apagaban, el silencio regresaba. Ese silencio fue llenándose de historias, versiones y teorías que jamás pudieron confirmarse. Algunas desaparecieron con el tiempo. Otras siguen circulando hasta hoy. Y entre todas ellas hubo una que provocó una polémica mucho mayor que cualquier otra. Años después, un hombre apareció asegurando que compartía la sangre del cantante y que estaba dispuesto a demostrarlo. Aquella afirmación abrió una de las controversias más comentadas alrededor del legado de Camilo VI. ¿Se trataba de una simple búsqueda de notoriedad? ¿O existía una historia mucho más compleja detrás de aquella inesperada declaración? Imaginen por un momento los pasillos de la mansión de Torrelodones en plena madrugada, el humo de los cigarrillos flotando bajo las luces tenues y el eco de discusiones que nunca debieron salir de esas cuatro paredes. La llegada de la supuesta paternidad no trajo la paz a su vida, al contrario, activó una guerra silenciosa marcada por el control, el aislamiento y el miedo a la traición. Al centro de este torbellino estaba Lourdes Ornelas. Su relación con el ídolo nunca encajó en el molde de un romance tradicional. Era una conexión febril, un juego de poder donde el cantante ejercía una autoridad casi divina. Se cuenta que, en uno de esos momentos de máxima tensión, Lourdes, agotada por el hermetismo y la frialdad de la mansión, lo enfrentó cara a cara. Camilo, el niño necesita un padre de carne y hueso, no una estatua que lo observe desde un pedestal, sentenció ella con la voz quebrada por los años de silencio. Este niño es mi sangre, Lourdes, y en mi mundo, mi sangre hace lo que yo digo. Aquí no entra el ruido de afuera, habría respondido él, con esa mirada gélida que solo usaba cuando sentía que el control se le escapaba de las manos. Cuando nació Camilín, la atmósfera se volvió eléctrica. Las crónicas de la época susurran historias de custodias arrebatadas, de vuelos privados en mitad de la noche y de acuerdos firmados en la penumbra de despachos de abogados. El niño crecía rodeado de lujos, sí, pero desprovisto del calor de un hogar convencional.
Camilo intentaba moldear a su hijo a su imagen y semejanza, tratándolo como su obra maestra definitiva, sin entender que la sombra de un titán musical es un territorio demasiado oscuro para que crezca una alma libre. El resultado fue una bomba de tiempo generacional que hoy vemos estallar en los titulares más dolorosos de la prensa. Pero justo cuando el clan parecía haber blindado sus secretos tras los altos muros de la finca, el destino lanzó una carta que nadie vio venir. Desde las calles de Barcelona emergió un fantasma que reclamaba su parte del imperio, David Guerra. Su aparición en los medios fue como un disparo en mitad de una balada. «No busco su fortuna, busco mi identidad», declaró Guerra ante los micrófonos. «Él sabe perfectamente quién fue mi madre, sabe lo que pasó en aquellos años 80 cuando los focos se apagaban. No puede seguir fingiendo que no existo». La noticia cayó como ácido sobre la reputación del divo. El caso de David Guerra no fue un rumor de pasillo, fue un asalto jurídico de alto voltaje. Guerra aseguraba ser fruto de un romance clandestino, sepultado bajo el fragor de las giras mundiales y el desenfreno de una época donde Camilo era intocable. El hombre exigía pruebas de ADN, desafiando el muro de silencio que el entorno del cantante había construido como una fortaleza. Para el público, la pregunta era inevitable. ¿Había dejado Camilo un secreto de carne y hueso oculto tras las cortinas de terciopelo de su vida? La respuesta del círculo íntimo de Camilo fue tan agresiva como despiadada. Sus asesores más cercanos cerraron filas como una muralla medieval. En las reuniones privadas en Torrelodones, la orden era única y tajante. Hay que anularlo. Busquen sus debilidades, desacrediten sus pruebas. No permitan que ese hombre ponga un pie en esta propiedad. Tacharon al barcelonés de oportunista y depredador de herencias. Sin embargo, en el tribunal de la opinión pública, el daño era irreversible. El misterio del hijo oculto dejó al descubierto que el imperio de Camilo VI no solo estaba construido sobre discos de platino, sino sobre silencios cómplices y batallas judiciales que anticipaban el caos absoluto que vendría tras su muerte. ¿Fue el pánico a ser descubierto lo que terminó por quebrar la salud del ídolo? La verdad estaba a punto de volverse insoportable. Durante más de 3 décadas, Camilo VI había dominado los escenarios con una presencia casi sobrenatural. Para millones de personas era invencible. Su voz parecía desafiar el paso de los años y su imagen continuaba ocupando portadas de revistas alrededor del mundo. Pero la realidad siempre encontraba la forma de abrirse paso. Y lo hizo en silencio. Primero fueron pequeños síntomas que nadie consideró importantes. Un cansancio inexplicable después de los conciertos. Dolores que aparecían sin previo aviso. Noches enteras sin poder dormir. Después llegaron los mareos. Las cancelaciones. Las visitas médicas que cada vez eran más frecuentes. Camilo sonreía frente a las cámaras, asegurando que todo estaba bajo control. Pero cuando las puertas de su residencia se cerraban, el escenario cambiaba por completo. El hombre que hacía vibrar a miles de personas apenas conseguía mantenerse en pie durante algunos días. Su mansión dejó de parecer la casa de una estrella. Ahora recordaba más a una clínica privada. Los pasillos permanecían en silencio. Las luces seguían encendidas durante toda la madrugada. Médicos, enfermeros y especialistas entraban y salían con absoluta discreción, mientras un reducido grupo de personas intentaba mantener la situación lejos de la prensa. Nadie quería que el público conociera la verdad. No todavía. Cada informe médico traía nuevas preocupaciones. Cada tratamiento ofrecía una pequeña esperanza, seguida de otra decepción. Y mientras la enfermedad avanzaba lentamente, afuera comenzaba otro espectáculo. Las cámaras aparecían frente a la residencia. Los fotógrafos esperaban durante horas. Las revistas publicaban imágenes ampliadas de su rostro intentando demostrar que el ídolo ya no era el mismo. Unos hablaban de cirugías, otros de adicciones. Algunos aseguraban que estaba completamente aislado del mundo.
Casi nadie hablaba del sufrimiento real que existía detrás de aquellas paredes. Porque el dolor nunca vende tanto como el escándalo. Camilo decidió desaparecer. Canceló entrevistas. Rechazó homenajes. Apagó el teléfono. Incluso muchos amigos dejaron de verlo durante meses. No era orgullo. Era miedo. Miedo a que el público recordara únicamente al hombre derrotado por la enfermedad y olvidara al artista que una vez llenó estadios enteros. Cada mañana caminaba lentamente hasta una gran ventana que daba al jardín. Desde allí observaba el amanecer en absoluto silencio. Ya no escuchaba el rugido del público, solo el sonido del viento moviendo los árboles. En ocasiones cerraba los ojos e imaginaba que volvía a estar sobre un escenario. Miles de luces, miles de voces, miles de aplausos. Entonces abría los ojos, y la habitación volvía a quedar completamente vacía. Sin embargo, mientras Camilo luchaba contra el deterioro de su cuerpo, otra tormenta comenzaba a tomar forma lejos de aquella casa. Personas que permanecieron en silencio durante años empezaban a acercarse. Algunas buscaban respuestas. Otras reclamaban viejas promesas. Y unas pocas parecían interesadas únicamente en aquello que el cantante había construido durante toda una vida. Nadie imaginaba que la enfermedad sería apenas el principio. Porque las verdaderas batallas no comenzarían en un hospital. Comenzarían cuando el silencio de Camilo dejara de proteger los secretos que tantos estaban esperando descubrir. La enorme residencia ubicada en las afueras de Madrid, que durante años había sido escenario de fiestas, reuniones con productores, músicos y celebridades, terminó transformándose en un lugar donde el silencio tenía más presencia que cualquier ser humano. Las enormes rejas permanecían cerradas las 24 horas del día. Las cámaras vigilaban cada rincón. Los jardines, que antes recibían invitados de todas partes del mundo, permanecían completamente vacíos. Parecía que el tiempo se había detenido. Y de alguna manera, así era. El hombre que alguna vez había reunido a más de 100.000 personas en un solo concierto, ahora pasaba días enteros sin pronunciar una sola palabra. Las paredes de aquella mansión conocían secretos que jamás abandonarían ese lugar. Cada mañana comenzaba exactamente igual. Camilo despertaba antes del amanecer. No porque quisiera, sino porque el sueño había dejado de visitarlo hacía mucho tiempo. Recorría lentamente los pasillos de aquella inmensa casa observando fotografías de otra vida. Discos de platino. Premios internacionales. Trajes que alguna vez vistió frente a millones de personas. Carteles gigantes donde aparecía sonriendo mientras el público lo ovacionaba. Era como caminar dentro de un museo dedicado a alguien que ya no existía. A veces se detenía frente al espejo del viejo salón principal. Observaba durante varios minutos el reflejo de un hombre que apenas reconocía. No veía a la leyenda. Veía a un hombre cansado. Un hombre que comenzaba a preguntarse si todo aquello realmente había valido la pena. Mientras tanto, fuera de aquellas paredes, los periodistas continuaban haciendo guardia. Algunos permanecían durante horas esperando una fotografía. Otros aseguraban que el cantante estaba preparando un regreso histórico. También había quienes afirmaban que estaba gravemente enfermo. Cada semana aparecía una versión distinta. Cada día nacía un nuevo rumor. Pero nadie conocía la verdad. Porque dentro del búnker existía una única regla: el silencio. Los empleados tenían prohibido hablar. Los visitantes firmaban estrictos acuerdos de confidencialidad. Los teléfonos permanecían apagados durante gran parte del día. Nadie podía saber qué ocurría realmente detrás de aquellas puertas. Y eso alimentaba todavía más el misterio. Por las noches, Camilo solía sentarse frente a un viejo piano de cola cubierto por una tenue luz amarilla. Apoyaba lentamente las manos sobre las teclas.
Permanecía inmóvil durante varios minutos, como si esperara que las canciones regresaran por sí solas. En ocasiones lograba interpretar algunos acordes. Otras veces simplemente cerraba el piano sin emitir una sola nota. Era como si la música, aquella compañera que nunca lo había abandonado, también estuviera despidiéndose lentamente de él. Sin embargo, lo más inquietante no era el silencio. Era la sensación de que Camilo parecía estar esperando algo. O a alguien. Algunas noches caminaba hasta la biblioteca y permanecía horas revisando viejas carpetas, fotografías amarillentas y documentos guardados bajo llave desde hacía décadas. Nadie sabía qué buscaba. Nadie se atrevía a preguntarlo. Su mirada revelaba que había asuntos pendientes que el éxito jamás había conseguido borrar. Y mientras el calendario avanzaba inexorablemente hacia un desenlace inevitable, comenzaron a llegar cartas sin remitente. Al principio era una, después otra, y otra más. Siempre escritas con la misma tinta oscura. Siempre con la misma frase. Ha llegado el momento de conocer la verdad. Camilo jamás habló sobre aquellas cartas. Las guardaba cuidadosamente en el último cajón de su escritorio, como si conociera perfectamente a la persona que las enviaba, como si hubiera esperado ese momento durante años. Lo que nadie imaginaba era que aquellas misteriosas cartas serían apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Porque mientras el mundo seguía creyendo que el mayor enemigo de Camilo era el paso del tiempo, la verdadera amenaza ya había cruzado las puertas del búnker y estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Durante años, Camilo VI había convertido su residencia en una fortaleza inexpugnable. Ningún fotógrafo conseguía atravesar sus muros, ningún periodista lograba arrancarle una confesión, ningún extraño conocía lo que realmente ocurría detrás de aquellas enormes puertas de hierro. Pero existe un visitante al que nadie puede detener. Y aquella madrugada finalmente llegó. Las últimas horas de Camilo transcurrieron bajo una calma tan extraña que resultaba inquietante. Los relojes parecían avanzar más despacio. Los pasillos de la mansión permanecían en absoluto silencio. Incluso el viento que golpeaba las ventanas parecía respetar aquel momento, como si supiera que estaba a punto de terminar una de las historias más extraordinarias de la música. Los médicos iban y venían sin descanso. Los asistentes hablaban en voz baja. Nadie quería pronunciar la palabra que todos tenían en la cabeza. Era el final. Durante meses había luchado contra un cuerpo que ya no respondía como antes. Cada tratamiento ofrecía una pequeña esperanza que terminaba desvaneciéndose pocos días después. Cada nuevo amanecer parecía exigirle un esfuerzo mayor que el anterior. Sin embargo, había algo que preocupaba más a Camilo que su propia enfermedad. No era la muerte. Era lo que ocurriría después. La noche anterior había pedido quedarse completamente solo. Permaneció varias horas sentado frente al viejo piano que lo había acompañado durante media vida. No interpretó ninguna melodía. Solo acarició lentamente las teclas mientras observaba una pequeña caja de madera apoyada sobre el instrumento. Una caja que nadie había visto abrir jamás. Al amanecer llamó a su abogado, a su médico de confianza y a una única persona cuyo nombre nunca apareció registrado en los documentos oficiales de la residencia. La reunión duró menos de 30 minutos. Cuando aquella misteriosa visita abandonó la mansión, llevaba un sobre negro cuidadosamente sellado entre las manos. Nadie supo qué contenía. Y nadie volvió a verlo. Horas después, el estado de salud de Camilo empeoró de forma repentina. La decisión fue inmediata. Una ambulancia atravesó discretamente la puerta principal mientras el equipo de seguridad intentaba evitar que los periodistas descubrieran el traslado. Pero era demasiado tarde. Alguien había filtrado la información. En pocos minutos comenzaron a llegar cámaras de televisión, reporteros y curiosos.
La noticia se propagó con una velocidad imposible de detener. Los titulares hablaban de una situación crítica. Las emisoras interrumpieron su programación. Miles de admiradores comenzaron a reunirse frente al hospital con la esperanza de recibir un parte médico alentador. Nadie imaginaba que estaban viviendo los últimos capítulos de una leyenda. Cuando el reloj marcó las primeras horas de la madrugada, el silencio volvió a imponerse. Los médicos salieron lentamente de la habitación. Bastó una mirada para que todos comprendieran la realidad. Camilo VI había muerto. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Después comenzaron las llamadas. Los teléfonos no dejaron de sonar. Las cadenas de televisión cambiaron su programación. Las redes sociales quedaron inundadas por mensajes de despedida. Miles de velas comenzaron a aparecer frente a teatros, plazas y auditorios donde alguna vez había cantado. El mundo despedía al artista. Pero apenas comenzaba la verdadera historia. Porque la muerte de Camilo no cerró ninguna herida. Las abrió todas. Mientras miles de personas hacían fila para darle el último adiós, algo extraño sucedía lejos de las cámaras. El abogado personal del cantante desapareció durante varias horas sin informar a nadie de su paradero. La caja de madera que permanecía junto al piano ya no estaba en la mansión. Y el sobre negro entregado la noche anterior parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Aquella misma tarde empezaron a surgir rumores. Algunos hablaban de un documento capaz de cambiar el destino de la fortuna del cantante. Otros aseguraban que existían grabaciones nunca escuchadas. También apareció quien afirmaba que Camilo había dejado instrucciones muy precisas que nadie estaba dispuesto a cumplir. Ninguna versión coincidía con la anterior. Pero todas tenían algo en común: el misterio. Los periodistas comenzaron a perseguir a familiares, abogados y antiguos colaboradores. Cada declaración generaba nuevas preguntas. Cada silencio alimentaba otra teoría. Era como si la muerte hubiera roto el candado de una puerta que llevaba décadas cerrada. Y detrás de esa puerta parecía esconderse una verdad demasiado peligrosa para permanecer oculta. Lo que el público todavía ignoraba era que el mayor conflicto no giraba únicamente alrededor de una inmensa fortuna. La verdadera batalla estaba relacionada con aquello que Camilo protegió durante toda su vida. Un secreto, un nombre y un último mensaje que, de salir a la luz, tendría el poder de cambiar para siempre la imagen del hombre que millones creían haber conocido. Porque las leyendas nunca terminan el día de su muerte. Algunas comienzan precisamente en ese instante. La muerte de Camilo VI no apagó la historia. Al contrario, fue el momento exacto en que comenzó el capítulo más oscuro de su leyenda. Durante décadas, el cantante había construido un imperio que parecía imposible de destruir. Canciones que atravesaron generaciones, propiedades que representaban una fortuna incalculable y un legado artístico que millones de personas consideraban eterno. Pero detrás de los millones y los reconocimientos existía una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué había dejado realmente Camilo VI cuando se apagaron las luces? El día que se abrió su testamento, todos esperaban encontrar números, propiedades y documentos legales. Pero encontraron algo mucho más complejo. Encontraron el reflejo de un hombre que había pasado toda su vida intentando controlar cada detalle de su existencia. El documento establecía que gran parte de su patrimonio quedaría en manos de su único heredero reconocido, Camilo Blanes Ornelas. De la noche a la mañana, el joven que había vivido durante años bajo la enorme sombra de su padre se convirtió en el responsable de proteger una herencia que pesaba mucho más que cualquier fortuna. Porque recibir el legado de una leyenda no siempre es un regalo. A veces es una condena. Camilín descubrió rápidamente que detrás de los discos, los contratos y las propiedades existía un mundo lleno de intereses,
antiguos conflictos y personas que aparecían reclamando una parte de aquello que el cantante había construido durante toda una vida. Los abogados comenzaron a reunirse. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Los medios comenzaron a investigar cada movimiento. Y una vez más, el apellido Sesto volvía a estar en el centro de todas las miradas. Pero mientras el mundo hablaba de dinero y poder, existía otro documento que tenía un valor mucho más profundo. Un documento que no hablaba de millones. Hablaba de sentimientos. Durante sus últimos meses de vida, Camilo había escrito varias páginas que nunca se atrevió a entregar personalmente. No eran instrucciones legales. No eran órdenes. Eran palabras que había guardado durante años. Era la voz de un padre que finalmente dejaba de hablar como una estrella y comenzaba a hablar como un ser humano. En aquella carta, Camilo reconocía una verdad que durante mucho tiempo había intentado ignorar. Había conquistado escenarios enteros, pero había perdido momentos que jamás podrían recuperarse. Recordaba los días en los que su carrera lo alejaba de casa. Las llamadas que prometió devolver y nunca devolvió. Los abrazos que cambió por reuniones. Las celebraciones familiares que observó desde la distancia porque siempre existía un concierto más, una entrevista más, un compromiso más. Por primera vez, el hombre que parecía no tener miedo a nada mostraba su mayor debilidad. El arrepentimiento. No quiero que recuerdes al hombre de los escenarios, parecía decir entre aquellas líneas. Quiero que recuerdes al padre que intentó encontrarte incluso cuando no supo cómo hacerlo. Aquellas palabras no cambiaban el pasado, pero revelaban una parte de Camilo que casi nadie había conocido. Detrás del cantante perfecto existía un hombre lleno de contradicciones. Un hombre que recibió millones de aplausos, pero que en algunos momentos solo necesitaba escuchar una voz cercana. Un hombre que fue admirado por multitudes, pero que también conoció la soledad. Con el paso de los años, las disputas terminaron perdiendo fuerza. Los titulares desaparecieron. Las cámaras dejaron de perseguir a la familia. Pero la música permaneció. Porque ese fue el verdadero triunfo de Camilo VI. No sus propiedades. No sus premios. No la fortuna que dejó atrás. Su verdadera inmortalidad estaba en cada canción que seguía sonando cuando nadie recordaba las polémicas. En cada persona que encontraba consuelo en sus letras. En cada nueva generación que descubría su voz por primera vez. La historia de Camilo VI terminó como empiezan todas las grandes leyendas. Con un hombre imperfecto detrás de una imagen perfecta. Un artista que alcanzó la cima del mundo, pero que también tuvo que enfrentarse a sus propias sombras. Porque detrás de cada ídolo existe una historia que nadie ve. Y detrás de cada leyenda, siempre queda un corazón humano intentando ser comprendido. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Camilo VI fue víctima del peso de su propia fama? ¿Piensas que el éxito puede convertirse en una prisión cuando se pierde la tranquilidad y la vida personal? ¿Un artista debe sacrificar parte de su vida privada para alcanzar la grandeza? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión forma parte de esta historia. Si disfrutaste este viaje entre secretos, emociones y momentos inolvidables, recuerda suscribirte a Vidas de Impacto y activar la campana de notificaciones para acompañarnos en nuevas historias donde descubriremos la vida detrás de los grandes nombres.